Puede que los nitritos y nitratos no aparezcan en tu lista de la compra, pero es muy probable que terminen dentro de tu nevera y por tanto en tu menú diario. Tienen diferentes funciones en los alimentos y se han convertido en componentes necesarios en muchos productos. No obstante, hay que tener cuidado. Si los consumimos en altas cantidades, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. Los elevados niveles de nitratos y nitritos en el medio ambiente tienen su origen en la excesiva utilización de fertilizantes agrícolas nitrogenados y en la aplicación de residuos orgánicos procedentes de las explotaciones ganaderas intensivas. Por otro lado, las sales de nitrito y nitrato, el E249 y el E252, son utilizados en el procesado de alimentos como aditivos alimentarios para impedir el crecimiento bacteriano, en particular para prevenir el botulismo. Los nitratos por sí mismos no son tóxicos para la salud humana. De hecho, los nitratos tienen un efecto positivo protector en el estómago y antimicrobiano de los patógenos del intestino, reduciendo el riesgo de úlceras y otros problemas gástricos. Si la cantidad de nitratos presente en los alimentos o agua es elevada, podría convertirse en sus metabolitos perjudiciales para el ser humano, que son los nitritos o nitrosaminas, por reducción bacteriana durante el procesado y el almacenamiento de los alimentos. La principal vía de exposición de la población humana a nitratos es por consumo directo de alimentos de origen vegetal y agua de bebida con altas concentraciones de nitratos. Los grupos de la población más vulnerables son los bebés de entre 0 y 18 meses de edad, debido a su mayor consumo de verduras. Las medidas de prevención se dirigen principalmente a reducir los niveles de nitratos en el medio ambiente mediante la reducción de fertilizantes agrícolas nitrogenados y de residuos orgánicos como el estiércol en explotaciones ganaderas intensivas. Es importante diferenciar entre nitritos y nitratos, puesto que cada uno repercute de una manera distinta en nuestro organismo. Por un lado están los nitratos, que son unos compuestos que se encuentran de manera natural en los vegetales. La mayoría de los nitratos que tomamos proceden de las verduras de hoja verde y también en el agua, contaminada por fertilizantes o desechos del sector agrícola y las industrias. Por otro lado, encontramos los nitritos, que se utilizan como aditivos en alimentos cárnicos curados para que la carne no pierda color y alargar el efecto conservante. Además, la fabricación de embutidos, fiambres y otros productos de charcutería actúan como agentes antimicrobianos, protegiéndonos de la peligrosa toxina botulínica, un microorganismo con capacidad para producir una potente toxina. Los nitratos por sí mismos son sustancias atóxicas, es decir, no son tóxicos para la salud humana. De hecho, los nitratos tienen un efecto positivo protector en el estómago y antimicrobiano en los patógenos del intestino, reduciendo el riesgo de úlceras y otros problemas gástricos. Por el contrario, si la cantidad de nitratos presente en los alimentos o agua es elevada, parte de la misma podría convertirse en sus metabolitos perjudiciales para el ser humano, o sea, nitritos o nitrosaminas, por reducción bacteriana durante el procesado y el almacenamiento de los alimentos. También en el propio organismo humano se puede dar esta reducción por las bacterias presentes en la saliva y el tracto gastrointestinal. El nitrato además está presente en algunos medicamentos. Se agregan también a dentífricos para fortalecer los dientes en principio y hasta el propio cuerpo los puede producir. Un consumo normal de nitratos es, por tanto, aparentemente inofensivo, pero en muy altas cantidades se forman las llamadas nitrosaminas, que son esas sustancias con alto poder cancerígeno. Las principales contraindicaciones del nitrato se relacionan con enfermedades como el Alzheimer, la diabetes, la leucemia o el cáncer. Es precisamente este último punto el que más se vincula con la ingesta de nitratos a través de la alimentación y es debido a su transformación en nitritos. Esta reacción se produce principalmente cuando aquellos reaccionan con alimentos muy ricos en proteínas, convirtiéndose en estos últimos.
Los nitritos pueden ser beneficiosos para la coagulación de la sangre. Sin embargo, también se relacionan con efectos carcinógenos debido a las mutaciones que puede producir en el ADN. Un efecto secundario de menor importancia es la posible presencia de migrañas o mareos. El caso del nitrato y el nitrito preocupa especialmente en nuestros días porque cada vez se usan más fertilizantes y conservantes en las comidas, restando ese factor natural que buscamos cuando consumimos frutas, vegetales o ciertos tipos de carnes. Algunas soluciones para reducir su ingesta al máximo pasarían por bajar el consumo de carnes curadas y embutidos. También es recomendable optar por frutas y verduras en las que el uso de fertilizantes sea mínimo. En ambos casos se recomienda el consumo de vitamina C junto con estos alimentos, ya que el ácido ascórbico ayudaría a contrarrestar sus efectos gracias a la inhibición de su transformación en nitrosaminas. Recordamos que la vitamina C no solo se encuentra de forma natural en las naranjas, o también en las mandarinas, las que se llevan la mayor fama, sino que se localiza con una mayor proporción en otros alimentos como el pimiento rojo, brócoli, coles de Bruselas, guayaba, chile, fresa o kiwi. Por otro lado, también es interesante recordar que el agua potable contiene nitratos, en mayor o menor medida según el área en la que nos encontremos. Es mayor en las zonas de gran producción agrícola, debido a la presencia de fertilizantes en el suelo.